Buenos días a todos. Soy Xavier Olazábal, CEO de Publicis Group en España. Quisiera, ante todo, daros las gracias por estar conectados y acompañarnos en la presentación del estudio Must to Win, que sobre el equilibrio estratégico y la eficacia en comunicación ha desarrollado Publicis Group en España. Sin duda, la crisis económica y la transformación digital ha cambiado, modificado las estrategias de comunicación, tendiendo el día de hoy hacia la personalización, por un lado, las activaciones en el corto plazo y el foco racional en el producto ante todo. Esta tendencia ha sido cuestionada en numerosos debates y por numerosos expertos ante una especie de abuso en este nuevo foco estratégico de la personalización, el corto plazo y el producto. La consecuencia es un debate sobre la eficacia y la mejor forma de encontrar y de buscar esa eficacia. Por eso Publicis Group ha decidido poner en marcha este estudio en el que hemos intentado analizar lo que está ocurriendo, sumarnos al debate y, por supuesto, encontrar alguna solución o una ayuda a las diferentes marcas y anunciantes. Antes que nada, quería presentaros a Miguel Gomis, Head of Digital Strategy de Publicis Group en España, con quien voy a moderar un poco el debate. Y antes de empezar y de presentar a nuestros primeros invitados, quería que Miguel nos explicara un poco el alcance y el desarrollo del estudio. Sí, Must to Win es una iniciativa que sale del grupo que, por un lado, pretende compilar todos estos nuevos hallazgos, estudios, evidencias y debates que hemos detectado a nivel internacional, traerlos un poco a nuestro país y poner el termómetro de la situación y comprobar el estado de la situación de estos debates en torno a la eficacia que hay de la mano de nuestros profesionales locales. Y hemos realizado dentro del estudio una investigación concreta en base a 8 entrevistas cualitativas y después una fase cuantitativa, 81 cuestionarios a profesionales del mundo del marketing, de la publicidad y la comunicación, que tienen responsabilidad en la toma de decisiones de las estrategias de publicidad, de comunicación y en cuanto a la selección de medios. Este estudio, lo que hemos hecho, las grandes conclusiones se dividen en 3 grandes tensiones que hemos detectado a nivel sector. La primera es el debate entre el alcance masivo y la precisión y personalización. El segundo sería un debate muy acalorado que hay entre las métricas de corto y las estrategias y también la medición a largo plazo. Y por último, un debate que es ya clásico, que es el de las campañas de marca muy racionales, las campañas de marca que son más emocionales, más de discurso elevado, y las activaciones más racionales de producto. Y un poco el estudio se divide entre estas 3 tensiones que hemos detectado, y también lo que vamos a debatir hoy va a ir un poco siguiendo esta estructura. Bien, pues entonces vamos a empezar con la primera de estas tensiones, y para ello nuestros invitados o nuestros primeros expertos que nos van a acompañar es César Belancoso, Consumer Insight Consulting Director de Kantar, que está conectado con nosotros. Gracias por estar con nosotros, César. Buenos días, gracias a vosotros. Y por otro lado, Ricardo Molero, que está aquí con nosotros, Head of Digital Investment y Precision de Publicis Media. Antes de entrar en el debate sobre esta primera tensión, me gustaría que, Miguel, nos dieras un poco más de datos o de profundidad sobre el tema de la personalización. Bueno, el primer debate es el que se titula el alcance y la precisión. Y si queréis podemos poner los primeros datos que hemos recopilado para... Bueno, esto es uno de los muchos gráficos e informes que encontraréis dentro del estudio, y es el primero que nos llama mucho la atención y que ha sido uno de los referentes de este cuestionamiento de esta deriva del sector hacia la personalización y hacia la targetización, y entre otros ha sido conocido Byron Sharp,
que en sus estudios pues, detectó un patrón en las grandes marcas, en el que vio que había un gran porcentaje de la base de consumidores en marcas grandes de los que él denominaba light users, es decir, una gran cantidad del valor que obtienen las marcas viene de gente que les compran poco, que piensan poco en ellos y que no son muy leales. Entonces, pero son masivos. Entonces, gente que te compra poco, que piensa poco en ti, está generando mucho valor dentro de tu marca, y esto le llevó a reivindicar la penetración como el principal driver de crecimiento, cuestionar un poco esta eficacia total de una excesiva targetización, y un poco luchaba resumidamente en esto de cuantos más mejor, cuanto mayor sea el alcance mayor serán los resultados. Y empezaba a introducir esta dimensión de las marcas que tienen que ser grandes, populares y masivas, más que algo personal y privado. Hay otros estudios, como este que veis en pantalla, que apuntan en la misma dirección y muestran, por ejemplo, en la disyuntiva entre enfocarte a nuevos a consumidores existentes que ya les conoces, que son muy concretos y que tienes bien controlados, o expandirte hacia nuevos. Lo más eficaz, según este estudio, es abrirte hacia nuevos, no solo enfocarte en los que ya conoces, en los que ya tienes, y de hecho lo más eficaz en realidad es ir a por los dos, es decir, cuanto más mejor, cuanto más alcance mayores los resultados, es un poco hacia donde viene esta crítica, este cuestionamiento del paradigma. Y un poco nos lleva a esta concepción de que la comunicación no es solo una experiencia personal y privada, sino que también es algo compartido, es algo que no solo te llega a ti, no solo llega a un segmento concreto, sino que se comparte, que está dentro de la sociedad, etc. Y hemos querido ver cómo estaba este debate, porque esto está en cuestión, por decirlo de alguna manera. Si es la siguiente, por favor. Esto es. Y entonces hemos preguntado en España qué está ocurriendo con estas dos dimensiones que tienen las marcas, con la parte que es más popular, más compartida, y otra que es una vivencia más personal, más concreta, más personal. Pues bueno, nos ha sorprendido que estas dos dimensiones están muy presentes en las estrategias de los profesionales en nuestro país. De hecho, hemos comprobado que la gran mayoría busca equilibrar estas dos dimensiones. Por un lado, intenta que sus estrategias estén personalizadas, targeteadas, pero por otro lado no quiere descartar intentar ser más masivo, intentar hablar de temas más transversales, más de todo el mundo, pero no obstante sí que encontramos un gran grupo que es un no pequeño 30%, que tiende hacia la superpersonalización y que está convencido de que esa es la estrategia adecuada, y no, como veíamos en los otros datos, el ir a por todo, sino que se centra más en personalizar. Entonces, pese a que la mayoría busca un equilibrio, hay una tendencia clara hacia la personalización. También les hemos preguntado cómo utilizan los medios para estas dos estrategias. Nos ha sorprendido que hemos encontrado una especie de complementación casi perfecta entre lo que es el mundo digital y la televisión, ¿no? Si vemos los datos a la izquierda, veis la columna de digital, y en azul serían la utilización de ese medio para campañas targetizadas, y hay unanimidad. Los profesionales en España creen que el digital es perfecto para hacer campañas targeteadas y muy personalizadas, y por el contrario, en el otro espectro estaría la televisión, donde apenas se la tiene como un medio para personalizar, pero sí, de manera también casi unánime, se tiene la televisión como ese gran medio para conseguir campañas masivas. Y nos ha sorprendido también que un 45% cree que el digital, aún así, pese a está muy centrado en la personalización, también es capaz de hacer campañas masivas. Entonces vemos esta complementación entre ambos medios. Y eso es un poco las principales titulares que hemos extraído en este primer bloque, y que nos gustaría un poco ver. Debatir. Está claro entonces que la personalización parece que es la tendencia actual, mayoritaria, pero ¿no nos estaremos pasando en esta personalización olvidando de alguna manera los medios de comunicación más masivos?
La pregunta es directa, Ricardo, si quieres. ¿No nos estamos personalizando demasiado nuestra comunicación? Bueno, fíjate, yo me dedico a la personalización, por lo tanto, para mí nunca es demasiado, ¿no? Lo que pasa que claramente hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y en lo que mostraba Miguel a nivel de complementariedad de medios, yo creo que es lo que está pasando realmente en España y, por supuesto, en otros países de nuestro entorno, ¿no? O sea, ¿por qué a partir de 2019 lo digital ha sido o es el primer medio en términos de inversión publicitaria para los anunciantes, ¿no? Y sin embargo la televisión sigue siendo un medio muy importante en España, ¿no? Y lo es por varios motivos, porque es un medio posiblemente el mejor para construir cobertura, posiblemente el medio también de los mejores para construir notoriedad, recuerdo, etcétera, pero porque tiene una explicación muy relevante todavía, es que su coste por impacto es muy bajo, ¿no? Entonces, a pesar de que no personalices, sin embargo, llegas a mucha gente con un coste por impacto muy bajo y entonces el coste de alcanzar verdaderamente a tu target en televisión, a pesar de que haya un gran desperdicio de impactos, sigue siendo mucho más óptimo que en otros medios, ¿no? Lo digital, sin embargo, es capaz de personalizar mucho mejor, pero el alcance es más reducido, sobre todo cuando vas a coberturas más masivas, ¿no? Entonces, claramente, las conclusiones de este estudio yo creo que son muy lógicas, ¿no? Los anunciantes, las marcas, ojalá pudiesen personalizar más, pero tienen que buscar un equilibrio de costes, ¿no? Y por eso, claramente, sus medios bases son televisión y son lo digital. En lo digital encuentran la personalización, la comunicación más one-to-one, la escala en esa personalización, y en los medios más masivos, por ejemplo la televisión, encuentran el alcance y la cobertura, ¿no? Y en ese equilibrio es donde encuentran los resultados, sobre todo desde términos de negocio, ¿no? César, ¿crees que la personalización es una moda o ha venido para quedarse? Bueno, yo creo que no es una moda, pero también creo que se va a tener que encontrar su equilibrio. Yo tengo la percepción de que estamos un poco influidos por la moda, seguramente estamos personalizando de más. No personalizando de más, sino el problema creo es que no se está entendiendo bien cuál es el objetivo final que tiene que tener la utilización de un medio u otro. O sea, no hay un medio que sea bueno y uno malo, pues cada uno tiene utilidades diferentes. Yo creo que la gente trata de equilibrar, pero no estoy convencido para nada de que la gente esté entendiendo bien cómo tiene que complementar un medio y el otro. El objetivo fundamental, y esto yo creo que no es opinático, o sea, sencillamente hay que mirar los datos. Nosotros todos los estudios de Byron Sharp, por ejemplo, los hemos ampliado, los hemos extrapolado a muchos otros ámbitos y la conclusión siempre es exactamente la misma. Si tú quieres crecer, lo más importante es el alcance. Es absolutamente lo más importante y si no tienes alcance, acabas no teniendo venta. El tema no es que eso signifique que la televisión es buena y el digital es malo. Lo que significa es que tenemos que utilizar los dos medios para maximizar el alcance. Obviamente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado el contertulio, es si nosotros fuéramos capaces de llegar a todo el mundo y encima con un mensaje personalizado, sería perfecto, pero eso hoy en día no es posible. Así que tenemos que combinar los dos, pero no para equilibrarlo, no para tener en el budget igualado uno y otro y eso nos haga que tenemos lo bueno de uno y lo bueno del otro, sino lo que tenemos que hacer es pensar bien, según nuestro target, según nuestra capacidad de inversión, cuál es la combinación que realmente maximiza el alcance. Pero que el alcance es el objetivo básico, insisto, yo creo que es algo que ni siquiera es opinático, es algo que es demostrable con números. El dato sigue siendo es el nuevo rey o el nuevo mantra el nuevo petróleo de la comunicación. Y el dato es fundamental para la personalización. Estas estrategias de Big Data versus personalización ¿están siendo asumidas y asimiladas por los clientes? Yo creo que sí, ¿no? Y además ahora en estos momentos estamos asistiendo a un debate en torno a los datos, ¿no? Porque hay mucha
presión por parte de los reguladores, presión por parte del consumidor, ¿no?, que demanda una mayor privacidad, y esto ha puesto claramente en guardia, ¿no?, a toda la industria, empezando por los anunciantes y también a agencias de medios, agencias de comunicación, como por supuesto a nivel de incluso a los propios medios, ¿no? Entonces, claramente los datos han llegado para quedarse, lo que pasa es que hay que utilizarlos de una forma mucho más coherente que lo hemos hecho. En lo digital los datos se han venido utilizando desde siempre, con una explosión en el uso de esos datos, sobre todo en ciertas disciplinas como pueden ser los medios sociales o la programática, que está basado en datos, pero también los medios masivos están claramente con la transformación digital yendo también a un mayor uso de los datos, ¿no? Y la prueba, insisto, con el tema de la televisión, ¿no?, en el que está también mutando y está, como decía César, esa complementariedad buscando, y en la televisión lo que está pasando es que está perdiendo eficacia, sobre todo en determinados, o alcance, eficacia por pérdida de alcance y minutos de consumo en determinados tramos de edad, y es precisamente donde está buscando esa complementariedad en dispositivos digitales en los que también se ve la televisión, ¿no? Y esa complementariedad, por ejemplo, en televisiones conectadas, en dispositivos móviles, en tablets, donde se consume televisión de otra forma, es donde los grandes medios, como pueden ser las televisiones, están buscando, a partir del uso de los datos, una mayor precisión y una complementariedad en el alcance, ¿no? Por lo tanto, los datos, tu pregunta, son muy importantes. Los anunciantes, los datos propios, los datos de primera parte del anunciante son muy importantes, pero también los datos de los medios que ponen a disposición de las marcas para conseguir una mejor personalización y una mayor eficacia, ¿no? Lo que pasa, César, es que hemos pasado, yo creo, de los conceptos de segmentación que usábamos hace 10 o 15 años en los medios a los conceptos de personalización. La segmentación no deja de ser una forma de personalizar la comunicación, como se segmentaba a partir del exterior o la radio, geográficamente, sociodemográficamente, y hoy en día ya buscamos la personalización, ese marketing one-to-one que nos permite dirigirnos a las características específicas de ese consumidor. Sí, aquí hay un punto que creo que es importante. Cuando hablamos de segmentación y lo hacemos desde el ámbito de marketing, por ejemplo, ¿no?, cuando vamos a lanzar un producto o queremos posicionar un producto de una determinada manera, y una de las cosas que sabemos que funciona es segmentar para poder dirigir un mensaje a este público objetivo determinado. Lo que siempre tratamos de explicar es que la segmentación nos tiene que ayudar a entender cómo construimos una historia con nuestro producto, cómo hacemos que esa historia sea más memorable, cómo conseguimos que el impacto sobre cierta población sea más relevante. Pero la segmentación no habla de reach, de alcance. La segmentación está hablando de cómo posicionas tú tu producto, pero luego tienes que intentar que te compre todo el mundo. De hecho, hay muchísimos ejemplos de marcas, y hay muchos muy conocidos, otros no tanto, de marcas que parece que están dirigiéndose a un público muy concreto, pero cuando tú miras el dato real de quién lo compra, resulta que lo compra mucha gente que está fuera del target. Así que la segmentación te ayuda mucho a poder explicar y construir esa historia memorable, pero no lo confundamos con que alguien que saca un producto, me lo invento, para millennials, por poner un ejemplo que está muy de moda, significa que tú quieras que lo compren solo millennials. Eso es un error conceptual. Y además, menos mal que los productos que parece que se dirigen a millennials no lo compran solo los millennials, porque los millennials apenas representan nada del consumo, en realidad, y nos hartamos de decirlo. Quien realmente hace el consumo en este país y en muchos otros son las personas de 50 años y más. Así que en realidad esta obsesión que hay con poner siempre los productos muy jóvenes y muy a millennials y tratar de adaptar el discurso, pues muchas veces lo que hace es que sea aspiracional o que nos permita construir el discurso o lo que sea, pero realmente nos acaba comprando gente mucho más adulta, ¿no? Así que yo creo que un poco es importante no idealizar las cosas. Cuando estamos hablando de Big Data, cuando estamos hablando de personalización, hay que poner un poco los pies en el suelo, ¿no? Yo, si me dejáis que comente brevemente, creo que la parte de Big Data que habéis comentado es muy, muy importante, y estoy absolutamente de acuerdo de que el Big Data es muy importante, pero bien usado. Yo creo que hay una obsesión por tener montañas de datos, y lo que es importante es tener los datos que sean correctos y que estén bien correlacionados entre sí, porque eso es lo que nos permite sacar conclusiones y poder accionarlos, ¿no?
Ahora se está valorando mucho más que yo tenga una base de datos con 5 millones de datos, aunque luego resulte que no hay manera de leerlos o que no están interconectados, cuando en realidad, si nosotros nos vamos a otros ámbitos que no sean el marketing, que son más científicos si queréis, nos vamos a la física, a la química, lo que sea, se sigue trabajando con muestras, porque lo importante es tener datos que estén bien interconectados y que nos permita sacar conclusiones, no tener simplemente montañas de datos. Ricardo, como experto exactamente en precisión y en personalización, ¿cuáles son las claves para tener una perfecta estrategia de personalización? Bueno, las claves, fíjate, hoy en día pasa por no solamente, como estaba comentando César, tener datos, sino tener datos que sean activables, ¿no? Para mí esa es la clave, lo que se refiere a la personalización, ¿no? Entonces, porque tú puedes hacer una personalización muy básica, que es simplemente, oye, en función de tu target comercial, ir a las fuentes de mercado donde tienes datos disponibles y de esa forma utilizar segmentaciones para intentar impactar a ese segmento de una forma mucho más cualificada, pero claramente si tienes muchos datos de tus compradores vas a ser capaz, y sobre todo, y si puedes activarlos, vas a ser capaz de encontrar no solamente comunicaciones con esos compradores para ofrecer otro tipo de productos, estrategias de cross-selling, upselling o lo que sea, sino que en base a los aprendizajes realizados en base a tus compradores vas a poder buscar a muchos semejantes que tienen comportamientos parecidos y que posiblemente reaccionen también de forma positiva a tu producto, ¿no? Por lo tanto, la clave de una buena personalización son los datos y la clave, vuelvo a incidir, es la escala. Ahí estoy totalmente de acuerdo en que si no tienes escala, la personalización será muy cara. Entonces, la clave es combinar esa escala con esa personalización para conseguir un buen retorno. Esa era una pregunta que tenía. No sé si existe en el mercado cierta tendencia a buscar la personalización cuando las inversiones son más limitadas y solo buscar la complementariedad de los medios masivos con la personalización cuando los presupuestos pueden ser un poco más holgados. Pero cuando los presupuestos son más reducidos, parece que hoy en día es, bueno, porque tengo un presupuesto reducido, voy a la personalización o voy a buscar esa comunicación mucho más personalizada en los entornos digitales. ¿Eso es cierto? Bueno, cuando estás hablando de grandes marcas, con grandes presupuestos, buscan ese equilibrio que hemos comentado anteriormente. O sea, cuando la marca no es grande, cuando son pequeños anunciantes, claramente sus inversiones, ¿dónde están? Sus inversiones están en buscadores. Si no estás en buscadores, da igual si vendes o no vendes, incluso desde una perspectiva de imagen de marca, oye, el usuario va a buscar tu producto o servicio. Y los siguientes canales donde invierten es en social, seguramente, y luego ya en programática, etcétera. ¿Pero por qué? Porque las capacidades de targetización de esos medios son muy grandes y a escala. Por lo tanto, la forma de desperdiciar, entre comillas, menos esos impactos, pues es buscando esa personalización. Por eso invierten las marcas que no tienen presupuestos para ir a medios masivos, invierten fundamentalmente en esas disciplinas, ¿no? César, desde vuestro punto de vista en Kantar y con las investigaciones y la profundización que hacéis vosotros en los datos, ¿creéis que el mercado hoy en día evolucionará hacia el equilibrio o creéis que realmente la personalización desequilibrará a favor suya, como parece que marcan las tendencias? A ver, todo esto evidentemente va a depender de cómo evolucione tecnológicamente la capacidad de los medios de llegar a un sitio u a otro. Nosotros lo que hemos visto, como habéis mostrado, es que ha habido un incremento muy grande de la inversión en digital en busca de esa personalización. Yo creo que la pregunta que has hecho antes para mí es absolutamente la clave. La clave es que hay mucha gente que ha pensado, muchos anunciantes que han pensado que yéndose a lo digital en campañas de corto presupuesto iban a tener más eficacia que si van a medios masivos y por lo tanto no se está utilizando el medio como realmente se debería usar, sino se está utilizando en lugar de. Y nosotros lo que estamos viendo es que la última tendencia es que vuelve a haber
un retroceso en algunas empresas que se habían ido, digamos, muy al extremo, en busca de ese equilibrio. Ese equilibrio no necesariamente es 50-50. Ese equilibrio significa, como he dicho antes, una combinación que te permita maximizar el alcance. Así que probablemente el camino será ir a buscar ese equilibrio, y esto se hace muchas veces en base a ensayo-error también, con lo cual acabaremos viendo cómo la cosa más o menos se acaba estabilizando. Pero creo que es súper importante, creo que es absolutamente la clave entender que el medio digital no hay que usarlo cuando no tienes dinero y entonces utiliza el medio digital. Hay que entender para qué sirve cada cosa y hay que entender cómo complemento una acción en un medio con la otra, ¿no? Porque si no, realmente acabamos equivocándonos, y tenemos muchos estudios que demuestran que cuando ha habido empresas que se han ido a poner toda la inversión, han pasado de televisión a digital, por ejemplo, los resultados son muy inferiores a los que ellos esperaban, porque al reducir el target y al reducir el alcance, lo que acabas haciendo es bombardear, digamos, a la misma gente, ¿no? Y esto, y al respecto de lo que estabais comentando antes, creo que es muy importante además la capacidad de poder personalizar. Significa que yo puedo dirigir muy bien el impacto, pero hay que saber a quién diriges el impacto. Muchas veces esa personalización no se está utilizando bien. Por ejemplo, está demostrado, y lo podemos demostrar con números, que es mucho más eficiente dirigirse a la gente que dentro del que sea un posible comprador es alguien que no te compra habitualmente, que alguien que ya te compra habitualmente. Y normalmente las campañas están dirigidas mucho a tus fans, a tus compradores fieles, cuando realmente donde tienes a ganar y donde realmente se genera mucha eficiencia es cuando te diriges a aquellos compradores que no te son fieles, ¿no? Y esto normalmente no se hace. Aquello está dirigido más a garantizar el retorno de la inversión o a la búsqueda del retorno. Pues está claro que yo creo que la personalización ha venido para quedarse y ha venido para abrir una discusión que va a ser larga en el tiempo, porque el desarrollo de la personalización yo creo que se producirá en los próximos años a velocidades exponenciales en las que estamos actualmente. Y bueno, pues el informe, esperemos que en este capítulo, en este apartado, ayude a marcas y a anunciantes a recibirlo. Quiero daros las gracias, César, Ricardo, por acompañarnos en este primer bloque del debate y agradeceros vuestras opiniones y vuestra experiencia en este sector. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, vamos a cambiar de tema y abrir el segundo debate, la segunda tensión que se ha detectado dentro del estudio. Y para ello damos la bienvenida a Miguel Justribó, Chief Purpose Officer de Telepizza. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Xavi? Y a Tomás Navarro, Chief Strategic Officer de Publicis Group en España. Muchas gracias. El corto plazo y el largo plazo. Esa era la segunda tensión detectada. Miguel, antes de iniciar el debate, ¿por qué no nos cuentas un poco los detalles de esta segunda tensión? Vamos un poco con los titulares que tenemos de este bloque. Comenzamos con yo creo que ha sido uno de los, si podéis ponérmelo por favor, con uno de los estudios y con la... Esto es, aquí ya lo tengo. Empezamos con lo que ha sido uno de los estudios y quizá uno de los gráficos más citados de los últimos años, ¿no? Este de Les Binet y Peter Thiel, en el que analizaron por separado la eficacia de las acciones a corto plazo, más de activaciones de producto, más racionales, y la eficacia, por otro lado, de las acciones más a largo plazo de creación de marca, más emocionales, etc. Y se dieron cuenta de que las activaciones en el corto plazo tienen un inmediato y muy fuerte retorno de la inversión. Lo que pasa, el problema es que dura muy poco. En cuanto se acaba la inversión, se acaban los resultados. Y por el contrario, se dieron cuenta de que una estrategia, una comunicación más largoplacista, más de creación de marca, tiene una menor intensidad en cuanto al retorno de resultados y a la eficacia. No obstante, tiene un efecto acumulativo. Entonces, se acumula en el tiempo y en el largo plazo acaba siendo incluso más eficaz que las activaciones de producto y una comunicación más racional. También nos avisaban de que la forma de medir los resultados que tenemos en
tradicionalmente en nuestro sector, que va de semestres o cuatrimestres, nos impiden ver un poco los efectos a largo plazo de las acciones. Y bueno, de todas maneras, ambas estrategias, estos investigadores dicen que hay que combinarlas y de hecho se atreven a darle un número, le ponen un 60 y un 40%. 60% de nuestro presupuesto, incluso de nuestra estrategia, debería estar enfocada en el largo plazo y un 40% más en el corto plazo y las activaciones más racionales y demás. Y alertaban de una especie de adicción de los directivos al corto plazo, dado este constante subidón de resultados. Entonces hemos querido ver cómo los profesionales españoles piensan en este sentido y si ponéis la siguiente, por favor, esto es. Y nos hemos dado cuenta de que están divididos por un lado, la gran mayoría, un 41,5%, tiene presente estas dos estrategias, el corto y el largo plazo, e intenta equilibrarlas, intenta jugar en ambos terrenos de juego. Pero no obstante, encontramos una muy fuerte tendencia, que es casi igual que esa mayoría, que es el 39,6%, que se ve inmerso en estrategias solo de corto plazo y que no consigue ir más allá de esto. Hemos querido investigar por qué pasa esto, por qué pasa el corto plazo. Hemos encontrado una especie de malestar dentro de aquí, porque pese a tender hacia el corto plazo, los profesionales se demandan o bien o conseguir equilibrar más ese corto plazo o directamente ven la necesidad de invertir más a largo. Es decir, hay una tendencia hacia el corto plazo, hacia el cortoplacismo, a pesar de los profesionales. Se ven un poco encerrados por ahí. Y hemos querido también saber los motivos de todo esto y lo que hemos descubierto es intuitivo pero sorprendente. Y es que la principal razón de esta tendencia al corto plazo es por la presión desde ventas. A los directivos les gustaría invertir más en el largo plazo, pero sienten una presión de resultados que les hace posponerlo o invertir en el corto. En segundo lugar, por la tipología de producto, parece que hay categorías, hay productos que no juegan bien en el largo plazo. En tercer lugar, porque no se percibe bien, no hay unas métricas adecuadas para medir la eficacia a largo plazo. Y también una cosa que nos ha sorprendido mucho es que en cuarto lugar aparece la cultura de la empresa, es decir, que parece que ciertas organizaciones empujan a pensar en cortoplacismo. También hemos preguntado cómo utilizan los medios para ambas estrategias y vemos aquí que digital destaca para el corto plazo de manera casi unánime, pero también es fuerte para hacer estrategias a largo. Y la televisión sería el segundo medio que más se utiliza para estas estrategias y nos ha sorprendido también que se utiliza de una manera casi igual para hacer estrategias en corto y para hacer estrategias en largo. Supera la digital en largo, pero están un poco ahí. Y esto es un poco el termómetro que hemos puesto en nuestro sector y el debate que está habiendo ahora mismo. Pues la pregunta cae por su propio peso. Miguel, ¿crees que somos un sector abocados al corto plazo? Yo creo que somos un sector que vive en el riesgo del corto plazo. No creo que estemos abocados, pero creo que tenemos el problema de no saber o no tener claro cómo construir, cómo equilibrar las dos cosas, ¿no? Es obvio que el corto plazo, la medición de resultados inmediata, que viene también de toda esta capacidad que tenemos ahora de medir mucho más, lo cual nos hace quedarnos con la foto continuamente, ¿no? Que existe el riesgo, por supuesto, que estemos obligados a ello, yo creo que estamos obligados justo a lo contrario, o deberíamos estarlo. A buscar el equilibrio. A buscar el equilibrio y mira, nosotros trabajamos con una frase, con un mantra, que no es nuestro, que está en todos los lados, que es el Sales Overnight, Brand Overtime, ¿no? Y ese es el equilibrio, es decir, no es que vayas a vender solamente por la noche, pero que la venta tiene su momento y la marca tiene un momento que es continuo, ¿no? Tú no vas a conseguir, o por lo menos nosotros tenemos claro desde Telepizza, que no vas a conseguir un incremento de ventas sostenido y sostenible si no tienes una construcción de marca
muy bien hecha y muy sostenida en el tiempo. Tomás, ¿crees que la actuación a corto puede construir la marca a largo plazo? Debería. Al final, yo creo que uno de los grandes retos a los que están enfrentando las empresas hoy en día, yo creo que Miguel en eso, con el puesto que tiene de Chief Purpose Officer, esa búsqueda de un propósito, debería ayudar a las empresas precisamente a saber que incluso el más rabioso corto plazo, si es con una finalidad a largo plazo, puede acabar construyéndolo, o sea, sin duda. Lo difícil es encontrar ese propósito que sea suficientemente amplio como para que te permita jugar en los dos terrenos, ¿no? Ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Muchas veces queremos un propósito tan concreto que no nos deja jugar y otras veces tan amplio que al final acaba siendo nada, ¿no? Ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando, además cada vez más, ¿eh? Nosotros cada vez estamos viendo más proyectos de este tipo, de encontrar ese propósito que les permita a las marcas al mismo tiempo jugar con una cosa y con la otra. Sin duda vivimos unos tiempos de incertidumbre, que ya no son momentos cortos, sino parece que la incertidumbre ha venido para instalarse en el sector, si queremos, financiero, económico o general. ¿Esta incertidumbre es la que puede hacer que actuemos a corto plazo ante las dudas que tengamos del medio y de largo plazo? Yo creo que es uno de los riesgos, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que también vivimos en un momento en el que por primera vez lo urgente y lo importante coinciden, ¿no? Y eso es una oportunidad, ¿no? Es decir, normalmente siempre estábamos planteándonos, oye, esto es súper importante, pero no tengo tiempo porque tengo que resolver las ventas de este fin de semana, por decirlo de alguna manera. En estas circunstancias de incertidumbre, de vulnerabilidad absoluta que tenemos, lo urgente y lo importante han coincidido y, como decía Tomás, o sea, si tú tienes muy claro hacia dónde vas, cada acción que construyas tiene que construir hacia ese destino o hacia ese camino, ¿no? Y es verdad que ahora la presión que ya existía antes se ha multiplicado por mucho. Los planes casi hay que hacerlos semana a semana y ya no trimestre a trimestre, sino de semana a semana, y ahí está donde tienes que tener la agilidad, el foco muy claro y la capacidad para activar las distintas palancas en cada momento. Pero grandes marcas, incluso grandes startups que están acostumbradas a maniobrar en el corto plazo, con la crisis o con la crisis COVID que estamos pasando, se han visto abocadas al cierre porque no han conseguido aguantar una estrategia de corto plazo. Es decir, Airbnb a punto de cerrar, cadenas hoteleras, porque la venta en el corto plazo se ha caído. No quiero hablar ya de pequeños negocios y de pymes que han tenido directamente que cerrar porque no han aguantado, porque durante 3 meses las ventas se les han paralizado. Por supuesto, hay un impacto directo en la caja de cualquier negocio, pero si tú haces las suficientes acciones como para proteger la caja sin perjudicar el negocio y sin perjudicar tu marca y tu compañía, porque yo creo que ya tenemos que pasar de hablar de propósitos de marca a hablar de propósitos de compañía, ¿no? Un propósito de marca, desde mi punto de vista, no es más que aquello que es casi un eslogan, un claim, ¿no? Un propósito de compañía es lo que, como decía Tomás, cambia realmente las formas de hacer las cosas, ¿no? Y que hay tensiones, claro que hay tensiones, que hay mucha gente que se está quedando por el camino habiéndolo hecho excelentemente, claro que sí, ¿no? Pero creo que de verdad hay una oportunidad para seguir intentando mirar, no tanto mirar al largo plazo versus el corto plazo, sino mirar al mismo plazo, sabiendo dónde tienes que actuar en cada uno de los momentos. Miguel, antes hablaba de cómo vincular la creación de emociones de las marcas a los largos plazos o al largo plazo. ¿Es imposible generar emociones en el corto plazo? Una vez más, no debería. Yo siempre suelo citar a un antiguo directivo de Coca-Cola que decía que racionalmente nunca está justificado el price premium de una marca de fabricante respecto de una marca blanca. Es una justificación puramente emocional, realmente no hay parámetros racionales para justificar una cosa y otra. Por lo tanto, cada acción de comunicación debería de despertar alguna emoción y si no funcionará. Puede ser cualquier tipo de emoción, es decir, hay gente que
despierta el miedo, y sabemos determinados seguros que hacen eso, y otros otro tipo de emociones, pero siempre la reacción debe ser acompañada de una emoción que vaya construyendo ese camino que decía Miguel, ¿no? Yo creo que también, y volviendo un poquito al tema del COVID que decías, yo creo que es que hablamos mucho de transformación. Cuando hablamos de transformación siempre pensamos en digital y no nos damos cuenta que la transformación es de forma de pensar, de forma de operar, de forma de planificar, y probablemente nosotros estamos acostumbrados a hacer planes estratégicos a 1 año, 2 años, 5 años y que se cumplan, y lo que ha cambiado es eso. Tú tienes que tener una visión de dónde quieres llegar a 4 o 5 años y muchísima flexibilidad para ir modificando cada muy poco tiempo ese camino, sabiendo dónde quieres llegar, ¿no? Y estar muy pendiente, ir construyendo escenarios de qué sucederá, porque el tiempo de reacción es una de las grandes cosas que aprendimos de los 4 meses de confinamiento, es como de una semana a otra una comunicación quedaba obsoleta y no eran capaces de reaccionar muchas veces las empresas, las marcas a esas realidades tan cambiantes, y era simplemente porque el modelo seguía siendo antiguo, ¿no? Es un modelo que no había planteado distintos escenarios ante los cuales actuar y estar preparado para hacerlo rápidamente. Eso es lo que yo creo que está cambiando, pero siempre sin perder de vista esa visión final, porque si no, al final, bueno, siempre se dice, ¿no? Si cuando andas estás mirándote todo el rato los pies, a lo mejor no te tropiezas, pero te vas a dar con el árbol. Pues es un poco esta historia, hay que tener la visión en los dos sitios. El informe, la investigación que está realizada con directores de marketing y con decisores finales en la ejecución de los planes de comunicación y de marketing, decía y definía en uno de los cuadros que nos ha presentado Miguel que la presión de las ventas hace que les obliga a tomar decisiones en el corto plazo. Yo tengo una duda siempre que es sobre si tu empresa cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa. Es decir, ¿la cotización en bolsa de una compañía hace que el corto plazo sea fundamental porque tu actuación está siempre dirigida por la fluctuación de tu valor? Sin duda, nosotros que hemos pasado por la experiencia de estar en bolsa y de no estarlo. ¿Notabas más o menos presión? Claro. Es cierto que cuando tú estás en bolsa, la presión del resultado al muy corto plazo es inmensa. Los inversores pueden tener confianza en un proyecto, pero necesitan cada 3 meses ir viendo los resultados de ese proyecto. Y es cierto que el hecho de no estar en bolsa te permite trazar unos planes que puedan irse ajustando, como decía Tomás, al día a día, ¿no? Pero obviamente la presión de ser una empresa cotizada es incluso superior a la que no lo es, ¿no? El concepto de largo y corto plazo, también veíamos que teníamos problemas para definir qué es largo y corto plazo. Es decir, ¿qué es corto plazo? ¿1 semana? ¿3 meses? ¿Trimestral? ¿Anual? Ojalá. Yo creo que el corto plazo hoy en día es el mes corriente. Y el medio plazo ya se consideran 6 meses y el largo plazo, en fin, planificar algo a 1 año ya es una osadía hoy en día, pero aún así la visión debería de tener vocación de permanencia mucho más allá, ¿no? De 4 o 5 años, de lo que sea, ¿no? Al final, las grandes marcas, es curioso, ¿no? Porque siempre cuando se hace cualquier proyecto y se ponen referencias, siempre se ponen las 3 o 4 mismas marcas del mundo, siempre son las mismas, no las voy a nombrar, pero todas las tenemos en la cabeza, y da la casualidad que siempre son las 3 o 4 mismas marcas que llevan diciendo lo mismo durante 20 o 25 años, ¿no? Y lo que pasa es que es algo tan humanamente universal que les permite adaptarse a la realidad de cada momento. Pero al final se mantienen en sus mismas creencias a mucho más largo plazo y ni siquiera que 1 año. Pero es cierto lo que decíais antes, bueno, yo no sé si es tanto el cotizada o no cotizada, yo creo que es mucho más importante el hecho de tener una directiva que tenga una cierta visión más allá del corto plazo. Yo creo que hay empresas cotizadas en España incluso que siguen creciendo en su valor y siguen manteniendo lo que son, y sin embargo hay empresas no cotizadas que pierden el norte inmediatamente, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que esa directiva tiene que tener una fortaleza, una visión y una capacidad de gestión que a lo mejor
una no cotizada luego acaba no teniendo, porque yo creo que hay una confusión entre la palabra sobrevivir y la palabra vivir, ¿no? Y creo que todos estamos en el sobrevivir y nos olvidamos de que hay que vivir, de que no vale con pasar el día de hoy, sino que vas a tener que seguir comiendo dentro de un mes. Vosotros en Telepizza sois un gran anunciante, cualitativa y cuantitativamente. Desde un punto de vista de inversión, manejáis un media mix, yo creo, interesante y real, o sea, un media mix de verdad, donde hay un mix. ¿Crees que hay medios que realmente nos ayudan en esa construcción al corto y al largo plazo, unos versus otros? Yo creo que más que haya medios, lo que hay es que saber usarlos. Y como tú dices, o sea, y porque lo has dicho tú, nosotros, está feo que lo hubiera dicho yo, nosotros utilizamos o pretendemos utilizar los diferentes medios de manera combinada. Y cuando digo de manera combinada no es decir, no, la tele está para construir imagen y el digital está para generar ventas. Si lo haces así, yo creo que estás profundamente equivocado, ¿no? Sino lo que está es la capacidad para hacer cuanto más ancho hagamos la entrada del funnel y más grande hagamos también el tubo por el que recorremos ese funnel, más fácil será convertir, que al fin y al cabo, obviamente, para eso estamos, ¿no? Entonces, nosotros en este caso sí tenemos un modelo construido con la gente de Zenit a lo largo de 10 años que está absolutamente dirigido por los datos, en el sentido de cualquier decisión que tomamos no vamos luego a los datos para confirmarla, sino que partimos del data para a partir de ahí empezar a buscarle, pues, obviamente la manera de contarlo y demás historias. Y yo creo que ese es un ejemplo también de esa apuesta por el largo plazo, en la relación con un partner como Zenit de más de 10 años, que te permite construir modelos sólidos, robustos, a los que preguntarles por dónde van las cosas y que te permite también saber cómo utilizar los diferentes medios en cada momento. Sin duda las relaciones a largo plazo construyen en todos los, claro, en todos los sentidos. También sabemos que los públicos jóvenes o la gente más joven, antes en el primer bloque Cantar nos decía que muchas veces nos obsesionábamos con los millennials cuando los millennials no tienen capacidad de consumo y que la capacidad de consumo está en otros segmentos y en otras edades. Pero es verdad que los jóvenes hoy en día, su capacidad de largo plazo es muy corta, es muy limitada. Viven ya no solo el corto plazo, sino viven el momento, viven el instante. Vemos que su consumo de medios es muy rápido, es muy ágil, cambian de uno a otro. Esto de que los nuevos públicos, que a lo mejor hoy no son consumidores, pero que van a ser consumidores, pero tienen mucho que decir en la construcción de nuestra marca, tengan unas percepciones diferentes de los tiempos y del uso de los medios, ¿es importante a la hora de establecer las estrategias a corto y a largo plazo? Sí, claramente. O sea, que al final, bueno, yo con los jóvenes la verdad es que me hace mucha gracia porque siempre son como unos entes y nos olvidamos de que todos hemos sido jóvenes. Al final, desde un punto de vista antropológico, el ser humano no ha cambiado tanto. Es decir, llevamos millones de años aquí y un móvil no nos cambia tanto. Cambiamos a lo mejor la forma de hacer las cosas, pero los objetivos, las motivaciones siguen siendo bastante similares. De hecho, siempre se ha dicho, bueno, pues que los jóvenes, los nativos digitales, la generación más digital de la historia, no sé qué, y resulta que en cuanto han abierto las puertas han ido todos de botellón, o sea, pero del físico, es decir, que no. Al final, yo creo que ellos lo que son es verdaderamente omnicanales, eso es lo que son. Y es verdad que viven en la inmediatez, como hemos vivido todos en ese momento, porque el joven básicamente no tiene experiencia suficiente para visualizar el futuro. Es decir, háblale a un tipo de 17 años de que tiene que estudiar porque la carrera, el trabajo, y dices, no sé lo que es una carrera, ni lo que es el trabajo, ni lo que es nada, ¿no? Entonces no tiene esa capacidad de visualizarlo. Y por lo tanto, en efecto, hay que darles estímulos a corto plazo, pero tú tienes que dárselos sabiendo dónde quieres llegar con él dentro de 10 años, ¿no? Y que esos estímulos vayan construyendo eso. Al final,
la mayoría de las marcas que se quedan contigo para toda la vida las decides antes de los 18 o los 20 años. Igual que esa es la música con la que te quedas, igual que la mayoría de las cosas, porque es cuando estás construyendo tu personalidad. Por tanto, hay que adaptarse a su manera de consumir los mensajes, pero una vez más, sabiendo dónde quieres llegar con ellos a futuro. Pero al final esta inmediatez vital que hablábamos de los jóvenes, yo creo que ha sido asumida ya por toda la sociedad. Es decir, la sociedad ahora vive el presente, vive el momento. Esa incertidumbre que hablábamos antes hace que la sociedad viva de una manera y las marcas tienen que asumir esa realidad y por lo tanto actuar también a corto, bajo ese criterio. Es decir, las marcas tienen que ir acompasando a la sociedad, a sus consumidores, por lo tanto actúa a corto porque tampoco sé cómo va a evolucionar esta sociedad al medio o largo plazo. Claro, por eso yo decía al principio que lo importante de aquí y una de las razones por las que bueno, nos está yendo mal a lo largo de esta crisis, habiendo sufrido o estando sufriendo como sufrimos todos, es la capacidad para acompañar, o sea, no tanto para marcar el camino, para marcar la tendencia y demás historias, sino para acompañar y ser muy rápidos y muy ágiles en ese acompañamiento. Tú no puedes estar con un plan, por muy estupendo que sea, en el que estás promoviendo, por ejemplo, que la gente se reúna y que pase mucho tiempo con sus amigos, cuando realmente es algo que no se debe, no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? ¿Retiras todos tus mensajes, te metes en casa y esperas a que esto se acabe? No, bueno, pues ajustas, adaptas y al mensaje a la situación. Para eso hay que ser muy ágiles, tener creados los modelos de antes y tener también cierto arrojo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque también nos ha pasado en el sector en general y en nosotros mismos, en esa historia de cada vez que íbamos a tomar una decisión tenía que estar tan avalada, tan sellada, tan demás historias, que cuando la tomabas ya era antigua, ¿sabes? Entonces, lo que nos está obligando esto es a tomar las decisiones, obviamente basada en unos datos, pero también basada en el arrojo y en la agilidad de tomar las decisiones y saber que te puedes equivocar. Sí, sin duda. A mí siempre me habían contado que en las startups una de las cosas que más se valoraba era lo que se llamaba la capacidad de pivotar, ¿no? La prueba-error que realizan las startups, realizan una prueba, no funciona, tienen que girar rápidamente su modelo y ejecutarlo y dirigirlo hacia un nuevo modelo, una nueva ejecución para saber si la prueba. Esa capacidad de pivotar es fundamental en estas estrategias de largo y de corto plazo hoy en día. Sí, al final, bueno, es un poco lo que decía Miguel. Yo creo que no hay que confundir pensar en el corto plazo con tener la agilidad para reaccionar en el corto plazo, que no es exactamente lo mismo. Es decir, una cosa es vivir en el día con el susto de a ver con qué susto me levanto hoy, y otra cosa, como decías, tener planteados distintos escenarios y ser capaz de esa gran avenida por la que quieres ir, pues ser capaz de trasluchar, ¿no? Como dicen los marinos. Creo que luego viene Furones, me dará la razón cuando le hable de trasluchar, pero bueno, al final siempre se dice que el marino no encuentra la tierra si no sabe dónde está, ¿no? Pero bueno, irá luchando contra el viento o a favor del viento o lo que fuere en cada momento. Y yo creo que ese trasluchar es el corto plazo, pero insisto, tienes que saber dónde está la playa, porque si no, pues puedes acabar en un sitio muy complicado, ¿no? y muy perdido. Pero hay que tener esa capacidad de reacción, en efecto, y ahora más que nunca, el always on, el estar escuchando constantemente las conversaciones y saber qué es lo que... Es decir, por suerte tenemos un montón de herramientas que nos permiten tener esa capacidad de reacción. Lo que pasa es que, como bien decía Miguel, también las estructuras de las compañías todavía no se han adecuado a eso, no se han transformado y no tienen esa velocidad, no se delegan las decisiones lo suficiente como para tener esa agilidad. Yo no sé si tengo la sensación de que hay como una especie de doble discurso. Antes, cuando hablábamos de la personalización, parece que la conclusión era: en el equilibrio está la virtud, hay que trabajar con el mass media para que cada medio nos soporte, pero la realidad es que la personalización va ganando enteros mes a mes, semana a semana, y con el corto y el largo plazo también hay consenso estratégico que hay que trabajar los dos planos, por supuesto, pero la realidad es que actuamos a corto en nuestro sector, fundamentalmente.
aunque después el discurso, y posiblemente vayamos todos a nuestros consejos de administración a poner planes a largo y nos volvemos con... Les ha interesado, pero quieren actuar en el corto por el corto. Entonces, no sé si hay un doble discurso, el oficial y el real. No sé cómo definirlo, ¿no? Mira, yo creo que hay veces que nos hacemos trampa nosotros mismos al solitario, es así, ¿no? Y yo creo que todos hemos estado en reuniones en las que hemos empezado diciendo, bueno, pues esta campaña que os vamos a presentar o que vamos a ver o el briefing que estamos haciendo es una campaña de marca. No, y esta es una campaña de ventas. Ya hemos empezado mal. Ya hemos empezado mal, ¿sabes? O sea, si una campaña de marca no vende, vamos mal. Y si una campaña de ventas no construye marca, vamos muy mal, ¿vale? Entonces, yo creo que si rompiéramos un poco esos discursos, incluso el discurso que nos ha traído aquí, ¿no?, del corto o el medio, y unificáramos, dijéramos, señores, que es que esto va de estrategia, ¿sabes? Y la estrategia tiene que ser adaptada, ajustada, ágil, una parte en el corto y otra parte construye en el medio, bien, pero mientras nosotros mismos sigamos manteniendo, me refiero como industria, la historia de, y todos lo hemos vivido, de estas campañas de, no, es que esto es una campaña de marca. Y, ¿sabes? No, yo creo que fundamentalmente sí. Si consiguiéramos distribuir los resultados en un calendario temporal que están, claro, tú no hablas de corto y largo, hablas de cumplimiento de objetivos. Exacto. A un mes, a 12 meses o a 24 meses. Tú tienes objetivos todos los meses. Por lo tanto, tú no tienes objetivos a corto, a medio, a largo, tienes objetivos comerciales, temporales, que tienes que ir cumpliendo y cubriendo, y para ello estableces una estrategia. Yo estoy de acuerdo contigo, me gusta ese concepto de tenemos que hablar de estrategias y no de estrategias a corto y largo plazo, y las estrategias tienen que estar siempre soportadas cuantitativamente por objetivos y los objetivos temporalizados en un calendario temporal, y nada más. Pues muchas gracias, agradeceros vuestra presencia, Miguel, Tomás, en este segundo bloque, que yo creo que va dando forma a esta especie de discusión que tenemos en el mercado sobre la nueva realidad de cómo llegar a la eficacia en la comunicación. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Bien, pues vamos a continuar con la presentación del estudio. En este caso entramos en el tercer bloque, con la tercera tensión. Hemos hablado de personalización, hemos hablado de largo, corto plazo, y ahora entramos posiblemente con la parte más cualitativa o la parte más creativa, producto o marca. Para este bloque nos acompaña Esther Morel, Creative and Social Marketing Manager de Samsung. Gracias, Esther, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y en remoto nos acompaña Miguel Ángel Furones, presidente de honor de Publicis y un publicitario de raza y director creativo mundial de Leo Burnett en su momento, en su día. Bien, antes de entrar en este debate, que estoy convencido que será apasionante, Miguel, ¿nos puedes resumir un poco las conclusiones del informe en cuanto a producto versus marca? Gracias, Xavi. Vamos con la última de las tensiones, que es un debate que podemos considerar clásico, ¿no? Esta discusión entre dónde invertir, si en los significados de lo que significa la marca, en la parte más emocional de la comunicación, o ser más pragmáticos, ir al producto, a lo que vendemos exactamente, a lo racional y todo esto. Y es un debate clásico que ha vuelto a la palestra después de las crisis, en la situación en la que estamos, en la que demanda un poco más certezas, demanda poner los pies en la tierra, ser eficaces e ir directamente a lo que tenemos que comunicar. No obstante, es posible que de esta manera estemos perdiendo cierta eficacia, como demuestran estudios a los que hacemos referencia, como este de Procter & Gamble, en el que se ve cómo la comunicación que genera emociones es muchísimo más eficaz que la que es simplemente racional. La que genera emoción positiva ayuda a tener unas probabilidades de éxito muchísimo mayores que la racional, incluso si la emoción es negativa,
aún así, menos que la positiva, pero también ayuda más que la racional. Esta frase de que hablen de mí aunque sea mal parece que tiene cierto sentido alguna vez. No obstante, a la conclusión que hemos llegado analizando este debate y las últimas evidencias es que el ideal se encuentra también en ese punto medio. De hecho, hay estudios que hablan de que si invertimos demasiado en esa parte tan emocional de construcción de marca, más de un 70% empieza a dejar de ser eficaz, y el óptimo estaría entre el 50 y el 70. Es decir, volvemos un poco a esa filosofía que inspiraba este estudio del equilibrio y del 50-50, y del combinar y demás. Y hemos querido preguntar a los profesionales cómo están viviendo este debate, este dilema, y lo que hemos encontrado es una especie de contradicción que no es contradictoria, que es muy interesante. Y es que les hemos hecho valorar la importancia de las campañas de producto y las campañas emocionales de marca. Y en esa valoración sale ganando producto, marca se valora bien, pero producto muchísimo más, se ve como campañas más importantes, quizá por el contexto o por cómo es cada idiosincrasia, pero acaban teniendo mayor puntuación. No obstante, hemos querido saber, hemos querido ahondar un poco más y hemos visto que pese a que el producto está mejor valorado, los profesionales en su gran mayoría demandan, por un lado, conseguir equilibrar, es decir, conseguir que haya producto, pero también esa parte de marca, y una parte muy grande, de hecho mayoritaria, dentro de las personas que preguntamos, demanda directamente invertir más en marca. Valoran producto, pero están pidiendo poder invertir más en marca y en esa dimensión más emocional. Y hemos querido saber cuál es el culpable de esto, de por qué no lo llevan a cabo. Y nos ha sorprendido mucho comprobar que la principal razón tiene que ver con el ROI, con los resultados. Parece que hay una especie de dificultad en medir la eficacia y poder justificar el invertir más en lo emocional y en la marca. Y por otro lado, esta presión de ventas que también veíamos en las otras tensiones. Hemos preguntado por los medios también, en cuáles son los medios que utilizan más para marca o más para producto, si hay alguna diferencia. En cuanto a producto, parece que digital se impone de una manera bastante unánime, es decir, para hacer campañas más racionales tendemos a ir más hacia el medio digital, pero televisión le sigue con más de la mitad de los encuestados que apuestan por la televisión también para hablar de una manera muy de producto, muy racional. Y en el lado de la creación de marca, de lo más emocional, aquí se da un poco la vuelta. La televisión arrasa de una manera unánime, con un 94%, es el medio que más se utiliza o que más se tiende a utilizar a la hora de crear emociones, a la hora de crear marca, y exactamente igual que producto le sigue de cerca digital, con un poco más de la mitad que también lo utilizan para construir marca desde estos medios. Entonces hay una especie de complementación entre ambos medios. Bien, pues efectivamente, como tú decías, es una discusión desde hace muchos años, marca versus producto, producto versus marca. La pregunta es directa para ti, Esther. ¿Esa necesidad de ir a producto está matando las marcas y el valor de las marcas? A ver, una cosa yo creo que es importante también saber es dónde nos movemos y dónde estamos, y es cierto que actualmente hay una incertidumbre brutal en la que también yo creo que la globalidad, digamos, tanto a nivel político como económico, incluso ahora también de salud, está afectando de forma radical a todos los mercados. Luego también hay una competencia atroz, y eso es cierto, y probablemente ahora ya no solamente es que tenemos información diaria de lo que hacemos o de cómo repercute, sino que también tenemos información diaria de lo que hacen nuestros competidores, sabemos el qué hacen y el cómo le funcionan, y entonces también ahí surgen esas tensiones. Y luego ante este escenario, dices, también surge un poco la supervivencia, por un lado la supervivencia de las empresas que al final necesitan monetizar
monetizar pues, su actividad, y al final eso se traduce en ventas, y por otro lado también la supervivencia de los propios usuarios a quien nos dirigimos con la venta de marca o con la venta de producto, que ante toda esta incertidumbre que puede afectarte también profesional y personalmente, tú valoras también o racionalizas mejor tus compras, porque lo que valoras también es el dinero en el bolsillo por lo que pueda pasar, ¿no? Entonces yo creo que en toda esa situación de esas 4 variables es cuando surge ese dilema, ¿no? Que es el cómo sobrevivir o cómo adaptarse a la situación en la que vivimos, que es un poco también el papel de las empresas. Y Miguel Ángel, tú después de tantos años creando marcas y creando valor para las marcas, ¿crees que es imposible hacer marca desde el producto? ¿O que es posible hacer marca desde el producto? Vamos a ver, yo creo que lo que es posible es crear emoción desde el producto, desde la comunicación de producto. Es decir, yo en lo que discrepo un poco cuando se habla de estas cosas es en cuanto dicen, no, la marca es imagen y el producto es venta. Ahí cada vez más, en realidad lo que hay, cada vez que aparece un nuevo medio, como ha pasado ahora con el mundo digital, es que hay un corrimiento de 2 cosas. Por un lado, de los propios medios que se recolocan, es decir, cuando llega televisión, la radio tiene que hacer otra cosa, a su vez el cine tiene que hacer otra cosa, pero como el cine tiene que hacer otra cosa, el teatro tiene que hacer otra cosa, todo se recoloca. En este caso, lo que es más revolucionario, lo que ha sido un cambio más profundo, es que lo que además se ha recolocado ha sido el consumidor. Un ejemplo tonto sería el de los concesionarios de coches, ¿no? Tradicionalmente, cuando se lanzaba un coche, la televisión se encargaba de hacer imagen de marca, de crear un vínculo emocional, y luego la información llegaba desde el concesionario. Tú ibas al concesionario y te contaban lo otro que querías saber del coche producto, no ya de la marca. ¿Qué pasa? Con la llegada de Internet, pues el consumidor se ha encontrado con que toda esa información que antes tenía que desplazarse al concesionario y a otro, etcétera, lo puede hacer desde Internet. Es mucho más confortable, tiene acceso a mayor cantidad de información, con lo cual esa responsabilidad que antes era del concesionario, y esto vale para las grandes superficies, esa responsabilidad cae de pronto del lado de un medio y por tanto cae del lado del anunciante y se convierte también en un trabajo de comunicación. Y eso lo altera todo. Lo altera todo porque, claro, en ese momento, primero el presupuesto del anunciante ya no solo para hacer el trabajo de crear imagen de marca, sino también para vender el producto. Y eso hace que su trabajo sea más complicado. También, a su vez, tiene más información. Como decía antes Esther, puede controlar más los resultados y eso es lo que está afectando todo. Ahora, debajo de eso, yo creo que la construcción de marca es imprescindible. Termino con esto. Había un directivo de Coca-Cola, como citaba otro antes, Tomás, que decía, recuerdo, en una reunión internacional de McDonald's, decía, mira, si yo mañana todas mis fábricas desaparecen, los camiones se prenden fuego, la distribución, todo se va a la porra, yo puedo ir a un banco con la marca Coca-Cola y pedir 1 billón, 2 billones de crédito y me lo van a dar. Y pongámoslo al revés. Yo no tengo la marca de Coca-Cola, pero tengo camiones, tengo fábricas, ningún banco me va a dar un solo euro. Esa es la cuestión, es decir, la marca tiene que estar presente porque la marca es la alfombra que hace que todo lo demás se pueda sujetar. Sí, posiblemente Coca-Cola sea un ejemplo de esa construcción de marca, pero también su simplicidad, su sencillez en cuanto a su gama de productos le permita esa construcción de marca fundamentada en la marca. Mientras que cuando tienes una compleja cartera de productos, en este caso, en vuestro caso, Samsung Tecnología, te obliga a la necesidad de comunicar esos productos y las ventajas diferenciales y propias de ese producto uno a uno, con lo que te obliga a tener las 2 capas, ¿no?
Sí, o sea, yo totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, o sea, soy una creyente consumidora además que opina que las marcas es el referente, es un poco lo que le da el valor o esa personalidad al producto al que compras. Y estoy completamente de acuerdo también como todas las personas que nos movemos por algo más que lo racional, que al final son las emociones que siempre se asocian a una marca o a una personalidad, ¿no? Tanto de las personas como de las marcas o productos. Lo que sí que no hay que obviar de nuevo es dónde estamos. Entonces, en el dónde estamos hay que adaptarse. Es como pues lo que decía también Miguel Ángel, al final cuando algo se mueve, los demás tienen que adaptarse y en este algo se mueve, ahora resulta que se mueven muchas cosas, ¿no? Y, exactamente. Entonces, aquí está la cuestión de priorizar. Entonces, priorizar, idealmente, pues como decía Sócrates, en el equilibrio está la virtud, pero cuando hay que priorizar normalmente y en esta situación es más el corto plazo, por esa incertidumbre de que no sabes qué va a haber después y no te puedes preparar, a veces prima más que el largo plazo. Es cierto que en la medida de lo posible, si los presupuestos lo permiten, o sea, yo creo que la marca o campañas propiamente, únicamente de marca, como las que comentaba Miguel Ángel, no deberían de desaparecer. Pero también es cierto que en esta situación deberíamos aprender a nivel de marca a adaptarnos y a también saber comunicar a través del producto o no dejar perder, a través de la comunicación del producto, no dejar perder esos valores que asociamos a la marca. Y que con cada una de esas piezas que comunican tu producto no dejes de transmitir cuáles son los valores de marca. Ahí también yo creo que es un aprendizaje de los profesionales que nos dedicamos a esto, de a lo mejor ya no son tan diferentes y también a lo mejor pueden transmitir emociones, piezas de producto, y es donde tenemos que dar ese vuelco. Ahí es donde, antes Miguel Ángel hablabas de los medios y de la recolocación de los medios. En el estudio sale claramente que la televisión es el medio por excelencia para construir marca, para construir los valores de marca. Y eso ha sido así. Históricamente, nosotros como profesionales siempre recibimos el encargo de necesitamos una campaña de marca y automáticamente el media mix es directamente televisión, fundamentalmente. Miguel Ángel, en tu larga experiencia, ¿la televisión es realmente quien construye la marca? Sí, sí, sin duda por varias razones. Es decir, primero por valores ejecucionales, es decir, una marca desde el punto de vista creativo tiene que tener, primero que nada, una big idea, y en eso, antes lo contaba también Esther, tú tienes esa gran idea que es la que te permite luego hacer la comunicación que sea y todo tiene que ser, digamos, la big idea es el elemento inspirador de todo lo que haces, todo tiene que ser consecuente con eso y a la vez el filtro, lo que te permite decir esto encaja o no encaja con la big idea de la marca. Y desde ahí da igual que hagas marca, que hagas producto, hagas, lo que tienes que ser es consecuente. Yendo a tu tema de televisión, primero hay razones históricas, claro. Curiosamente ahora hablamos de vender a corto plazo a través de digital. Cuando no existía digital, a corto plazo se vendía a través de televisión. Los otros medios exterior, revistas, etcétera, era más el largo plazo. Si tú querías unas ventas inmediatas, era televisión. Pero televisión lo que introdujo sobre todo fue esos valores ejecucionales. La música, la imagen, los grandes presupuestos de rodaje, que claro, eso digital no se da porque está cambiando continuamente. Todos los días no puedes gastarte 1 millón de euros en rodar un vídeo o normalmente no se hace, vamos, para rodar un vídeo en digital, porque es que al día siguiente tienes que tener otro, ¿no? Entonces, esos valores ejecucionales todavía le dan una impronta a televisión con la que, digamos, ningún medio podría competir. Es cierto también que, por otro lado, cada vez más los medios se van mirando de reojo unos a otros y se van copiando, ¿no? Cada vez vemos más spot de televisión con códigos de digital y a su vez vemos más anuncios digitales con códigos de televisión. Cuando digo códigos me refiero en lo ejecucional, es decir, una banda sonora excepcional, actores conocidos, un buen trabajo de crafting, que dicen, ¿no? Pero exactamente, ahora viene la pregunta trampa. Efectivamente, sin duda hay que utilizar televisión para construir marca, pero vosotros seríais incapaces de vender sin la televisión.
el producto. Televisión sigue siendo el medio rey. Y es cierto que a nivel de alcance y de cobertura es el medio. Sí que pienso también que igualmente que a nivel de usuario y a nivel de empresa hay que adaptarse, también los medios creo que tienen un reto y tendrían que ser capaces entre todo este mare magnum de saber adaptarse. Televisión para mí tiene algo que es histórico, que es el espacio para contar historias. Y que eso digital no lo tenía porque ya lo cubría televisión. Eso es, ahora mismo eso tiene que hacer un trasvase y una comunicación, que por eso existe ese mix de códigos, porque a veces la misma pieza la utilizas en un soporte y otro, que antes eso era impensable. Pero yo creo que también los medios, la televisión, digamos que para mí se está autoperjudicando el hecho de tener una medición tan a largo plazo. El hecho de no poder medir determinadas cosas que digital sí que te lo permite. Se utiliza como un canal de ventas, pero es muy difícil demostrar esa venta directa. Y yo sinceramente creo que con la tecnología que existe hoy en día, si se pusieran los recursos y la gente a trabajar en ello, no sería tan complicado. Entonces, yo sí que para mí creo que esa necesidad, quizá a lo mejor el medio televisivo todavía no le ha surgido, pero es algo que estamos demandando, porque para nosotros televisión es clave, no se quiere, o sea, es un medio fundamental, pero bueno, ahí lo hemos visto en el estudio. Pero, que es la medición exacta del retorno inmediato de ventas. Pero es que realmente a lo largo del informe y de los 3 bloques que hemos creado, hemos visto que hay una constante tensión, ¿no? Hablábamos del corto y largo plazo, y claro, al corto plazo parece ser que los datos, el corto plazo viene siempre regido por el dato, en el corto plazo la necesidad de vender y saber lo que he vendido, cómo he vendido, dónde he vendido, y parece que el largo plazo es no tengo datos del largo plazo. Que faltan métricas. O que no venden, ¿no? Que es un poco el decir, parece que no vende, cuando pensamos, sabemos y conocemos que no es así, lo que pasa es que no tiene esas métricas que te lo permitan medir en tan poco tiempo. Después, antes hemos hablado de la eficacia, ¿no? Creo que tú hablabas de la eficacia entre lo emocional y la eficacia de lo comercial. Es verdad que es más eficaz un tono comercial para vender que un tono emocional para vender. Entendemos por tono, hard selling, las campañas de compra basadas en la racionalidad del producto y en las características del producto versus en las características emocionales del producto. No son las características del producto, sino lo que ese producto puede hacer por ti. Entonces yo creo que hay en ese segundo entorno de lo que ese producto puede hacer por ti, que es un mensaje más emocional, es el que construye a largo plazo para la marca, versus el corto plazo, que te digo las características técnicas de ese producto, a qué precio lo puedes comprar y dónde. ¿No? Exactamente, o sea, yo sí que quizá aquí también el digital a veces se malentiende. Una cosa es que que sea un canal que te permita tener medición a corto plazo, y otra cosa es que no te tomes el tiempo necesario para hacer buenas piezas también para digital. Y en esas buenas piezas hablamos no solamente porque tenga un cómpralo ya bien grande y por tanto se pueda medir cuál es su eficacia a nivel de ventas, tenga que ser una pieza que no transmita, tenga que ser una pieza que no emocione o que no sea bella o bonita, ¿no? Porque es verdad que en una producción de tele sí que se cuidan tantísimos detalles a nivel de ejecución y producción que ¿por qué no se puede trasladar a otros soportes? Entonces yo sí que creo que al final el usuario sí que se rige por lo emocional, sí que se rige por el para qué, porque nosotros no hemos cambiado, ¿no? Tenemos muchos siglos ahí de antigüedad que siguen ahí en nuestro ADN, por mucho mare magnum, y lo único es saber cómo utilizarlos, y yo creo que ese es el reto de estos momentos, el saber adaptarnos a esta situación. Pero antes tú comentabas que efectivamente se está migrando, pero sin duda hay campañas de televisión que son utilizadas en canales digitales, pero es difícil, existen, pero es difícil que las campañas digitales lleguen a televisión. Eso significa que para televisión se trabaja con más calidad, con mayor garantías y seguridad de lo que estás haciendo, como para que vaya a otros canales, pero lo de otros canales no vaya a televisión, cuando hablamos de audiovisual.
Yo sí que, bueno, porque ahora mismo la televisión es tan variada que sí que si ves sí que hay publicidades o piezas que a lo mejor se han hecho para digital que ya se dan un poco el salto a determinados canales, a lo mejor no grandes cadenas, pero sí canales digamos más targetizados o más... para mí sí que es verdad que normalmente el alcance no es el mismo. Cuando tú tienes una pieza digital, aun sabiendo que te acompaña un plan de medios potente, pues a lo mejor el alcance o cobertura es en un 20, 25, un 30% de la población como mucho. Cuando tú llevas un spot publicitario a televisión, sabes que con un plan de medios puedes llegar a un 80-85% de cobertura. Luego entiendo el mimo que hay detrás de esa pieza y la ejecución tiene que ser, o sea, el agradar a esa cantidad de gente, ¿no? Tiene o sea, realmente tiene que estar mucho más trabajado, mucho más elaborado, con un insight mucho más general que a veces trabajar piezas más específicas. Miguel Ángel, las campañas de producto versus las campañas de marca siempre parece que tienen que ser mucho más fáciles o básicas en cuanto a la construcción de la comunicación. ¿Crees que esa simplicidad en la comunicación de marca, afecta de alguna manera a la construcción de la marca? No, yo lo que creo es que ha perjudicado esa idea previa, ¿no? Que dices tú, la de producto tiene que ser más sencilla porque la marca es lo grande, ¿no? Yo creo que la narración hermosa, la creatividad, tiene que estar en todas partes. Vamos, a los anunciantes les propondría un ejercicio muy interesante que es ver en los últimos, no sé, 10 años del Festival de Cannes las campañas de producto que han ganado un León de Oro, que son muchas, y son hablando solo del producto. Lo que había ahí de más es creatividad. El problema tiene más que ver con todavía la realidad y los prejuicios que tenemos de los distintos medios, ¿no? Lo que comentaba también Esther antes. Era aquella frase clásica del anunciante que decía, cuando no existía digital, ¿no? Decía, sé que tiro la mitad de mi presupuesto publicitario, el problema es que no sé qué mitad. Ahora sí se sabe qué mitad se tira y eso es lo que ha cambiado. Pero ha cambiado en cómo se trabajan los medios. En cuanto a creatividad, yo creo que la responsabilidad, en este caso de las agencias, es saber manejar con talento y con ideas tanto las campañas de producto como las campañas de marca o de imagen. Y a su vez otra cosa que es muy importante y que ya se está haciendo, es decir, es saber combinar, relacionar unos medios con otros en términos creativos, no ya en términos de plan de medios, sino en términos creativos. Por ejemplo, la campaña aquella famosa del bar de loterías, pues estaba el spot de 2 minutos, pero luego en digital tú tenías, cada uno de los personajes del bar tenía su pequeña historia. La gente podía ver el spot grande y luego podía llegar a digital porque le interesaba conocer la historia del camarero, del otro. Es decir, esa interacción, esa capacidad ya de crear una comunicación que no es el spot o es el vídeo digital, sino que todo eso es una sola campaña, es una sola comunicación, es donde creo que está el camino al que los anunciantes deben fijarse. Bien, pues muchas gracias Esther, muchas gracias Miguel Ángel por acompañarnos en esta pequeña discusión, en este pequeño debate sobre la búsqueda de la estrategia y del equilibrio en la estrategia para encontrar la eficacia de la comunicación. Muchas gracias a todos los ponentes por su participación y por compartir con nosotros su experiencia y su punto de vista. Y antes de despedirnos, me gustaría que Miguel nos resumiera, nos hiciera un rápido resumen de lo aquí comentado, de estas 3 tensiones que hemos discutido. En el propio estudio tenemos unas conclusiones, creo que los hemos llamado principios de este equilibrio, que es un poco el espíritu que tenemos con Mass to One, que de ahí viene el nombre, ¿no? de esa dimensión masiva y esa dimensión personal, ese largo plazo, ese tiempo real y esa emocionalidad y esa racionalidad que siempre son necesarias, ¿no? Y estos principios a la conclusión que hemos llegado es que
una marca tiene que ser, por un lado, masiva y popular y dar cuenta de esa dimensión de las marcas son compartidas, son cosas que comentamos con la gente que tenemos alrededor, las marcas grandes son siempre icónicas en la sociedad, pero a la vez también específica y personal, que es ahí donde encontramos la eficacia, donde podemos hablar de tú a tú y esa otra dimensión un poco más de venta casi directa y adaptada a tus necesidades. Tenemos que jugar en los dos terrenos de juego. El segundo punto es que tenemos que ser reactivos y rápidos en el corto plazo, dar cuenta de lo que está pasando, adaptarnos, como decía Miguel Justribó, tenemos que ir acompañando el sentir de la sociedad y de nuestros consumidores, etc. Y a la vez también tenemos que tener esa vista, como decía también Tomás, en el destino final, tenemos que tener ese largo plazo, ese propósito un poco que se mantenga en el tiempo. Tenemos que ser, el tercer principio es tenemos que mantener ser racionales, contar lo que somos de una manera adecuada y eficaz, siendo útiles desde la comunicación, explicando, pero sin perder ese valor emocional e inspirador que le pone la marca y que le agrega valor. El cuarto sería, hemos encontrado un problema de las respuestas de los profesionales. Hemos visto que siempre hay una falta de medición, sobre todo en la parte más largoplacista, más de construcción de marca y más emocional, ¿no? Entonces creemos que hay que conseguir medir desde las dos perspectivas. Necesitamos KPIs inmediatos en tiempo real y también estos que faltaban en el largo plazo y que necesitan tiempo, porque esa visión que tenemos siempre de 6-4 meses nos impide ver la eficacia que hay más allá. Y luego también creemos que también esto tiene mucho que ver con, que es el quinto principio, tiene mucho que ver con el arte de integrar los medios, ¿no? Tenemos medios que van más al alcance, medios que van más a la precisión, medios con los que son más fáciles crear marca, pero aún así, de hecho, como vemos en los resultados de cómo piensan los profesionales, siempre hay margen para combinarlos, para agregar roles y para crear ese equilibrio también desde la elección de medios, no solo desde la estrategia de comunicación. Y hemos creado una especie de canvas o de esquema para articular todo esto. Es que creemos que esa dimensión popular que la que hablábamos debe un poco regir y debe tener esa vocación de crecer poco a poco y acumulándose. Necesitamos un concepto grande, un concepto más transversal, algo que hable de nuestro propósito, de lo que queremos conseguir, que sea más inspirador, etc. Pero siempre que eso vaya atravesando una dimensión más personal que se va adaptando, que se activa y se desactiva según las necesidades, que se adapta a audiencias concretas, a targets concretos, a momentos de consumo concretos y que sí que se va un poco a lo más específico, a lo más racional. Y dos formas de medir, como decíamos. Tenemos que tener unos objetivos a corto plazo, con unos KPIs clave que pueden ser más del funnel de compra, más racionales, más de consideración, pero también esos objetivos que vemos que faltan un poco, pero también están ahí, que son más de largo plazo y de lo emocional, que pueden ser como el alcance, la penetración y todo esto. Nosotros creemos que es posible y deseable el combinar todo esto y llegar al equilibrio que proponemos aquí. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el informe. Bien, pues hemos llegado al final de la presentación. De nuevo agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra conexión y vuestro tiempo. Recordar que podéis conseguir el informe en la dirección que aparece en pantalla. Y nada, un abrazo y cuidaros mucho, que el tiempo lo requiere. Un abrazo a todos.